Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes, aunque este año 2026 ha comenzado de una manera brutal para este hemisferio. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que mejor sabe hacer. Guerra, invasión, muerte, donde hay paz y vida. En la madrugada del 3 de enero, las bombas estadounidenses rompen con la tranquilidad del pueblo venezolano. Penetra una fuerza élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses, llegan hasta donde está el presidente Maduro y lo raptan, lo secuestran junto a su esposa, Cilia Flores. Esto es una cosa inaudita, tremenda, pero además de una manera brutal, silencio en la noche, se los llevan hasta Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente, el inquilino de la Casa Blanca sale pavoneándose, está feliz. Él cree que esto ha sido un éxito militar. No le importan las vidas que ha costado, no le importa nada. Inmediatamente comienza a hacer amenazas a diestra y siniestra contra presidentes, pueblos, no solamente de este hemisferio, también de Europa. A la misma vez, el pueblo venezolano se empieza a recuperar en un momento en que no sabe qué ha pasado, pero con una fuerza de pueblo sale a las calles y comienza a reclamar por la vida de su presidente, porque se lo devuelvan a él y a su esposa, pero también está luchando por la dignidad y el respeto al pueblo venezolano. No importa si tú eres venezolano, latinoamericano o de cualquier parte del mundo. No. Hoy estás en peligro. Cualquier hombre, cualquier presidente, cualquier dirigente, cualquier grupo humano está en peligro. El gobierno de Estados Unidos ha roto el dique que contenía las aguas salvajes que han inundado al planeta y nos han salpicado a todos. Ha hecho un precedente muy, pero muy peligroso. Cualquier país del mundo hoy puede entonces decir, bueno, yo quiero tal cosa y va a ir contra otro pueblo, contra otro país. No importa quiénes sean, eso no importa. El precedente es tremendamente brutal para la humanidad. Nadie puede sentirse a salvo cuando impera la ley de la jungla, ni siquiera el propio león. Estamos en Casa de las Américas. Esto es una institución emblemática de la Revolución Cubana, creada en los mismos momentos iniciales de la Revolución, precisamente para buscar la unidad del continente latinoamericano, primero con sus intelectuales, pero ahora con todo el pueblo. Por tanto, este lugar nos permite analizar, discutir la situación que hoy estamos viviendo, que han encendido las alarmas de toda la humanidad. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente, con Aleida Guevara. Bueno, vamos al tema que nos compete hoy y para eso hemos pedido ayuda a uno de los intelectuales cubanos más activos y que también trabaja mucho relacionado con las redes. Él fue ministro de Cultura nuestro durante algunos años, también asesor de nuestro presidente y en la actualidad es el presidente de Casa de las Américas. Estoy hablando de Abel Prieto.
un gran amigo y un gran revolucionario con el cual tengo el placer de hablar hoy para ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos a esto, que sabemos que gracias por tu invitación. Escaso. Muchas gracias. A ver, el tema de hoy es muy duro, realmente, muy difícil. Cuando tú te enteraste de lo que estaba pasando en Venezuela, ¿cuál fue tu primera reacción? Bueno, a mí me llamaron aquella madrugada. Imagínate, yo había estado unas semanas antes en un evento en Caracas, la Asamblea Internacional de los Pueblos. Estuvimos juntos ahí. Sí, estuvimos juntos. Por la soberanía y por la paz, etc. Fue un evento muy interesante. Estuvimos con el presidente Maduro en aquella comuna. Verifiqué nuevamente la preparación de ese pueblo tan admirable, precisamente para defender sus conquistas, para defender su revolución, la comunicación con el presidente Maduro muy fluida. Maduro es un líder hoy, sin duda. Imagínate enterarse a esa hora de que habían secuestrado a Maduro, a su esposa Cilia, y que lo iban a juzgar en una corte en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, narcoterrorismo es la palabrita, narcoterrorismo. Para mí, Aleida, fue un golpe muy duro. Yo quiero mucho a Venezuela, todos los cubanos queremos mucho a Venezuela. Después me llamaron para pedirme que hablara en el acto ahí en la tribuna antiimperialista, precisamente en solidaridad con Venezuela. Es decir, que fue un día de muy intensas emociones encontradas. ¿Y cómo tú describes lo ocurrido en Venezuela? Hay muchas informaciones contradictorias. Ha sido una guerra también en el campo de la comunicación. Todas las guerras. Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. Bueno, aquí la verdad ha sido sacrificada. Por otro lado, yo creo que nos hemos demorado, se lo dije a los amigos venezolanos, en dar nuestra versión de lo ocurrido. Y de pronto el mundo tenía nada menos que la versión de este engendro. Donald Trump fue el que contó lo sucedido y lo contó como un extraordinario éxito de la vergonzosa éxito de la fuerza, una parte de la élite fuerzas especiales. Ha sido extraordinario, sin lamentar ninguna baja, sin casi la palabrita que se usa, una operación quirúrgica. Y en este mundo espantoso que estamos viviendo, Aleidita, tú sabes que el show es algo esencial. Evidentemente, toda esa cúpula corrupta que gobierna el imperio en decadencia de los Estados Unidos quiere montar un show con Maduro, con el juicio a Maduro. Quieren montar un show y quieren el petróleo y las riquezas de Venezuela. Él mismo dijo que él quería ese petróleo, que ese petróleo era de los Estados Unidos, que quería el petróleo, quería el oro, querían todos los recursos naturales que son extraordinarios de A ver, entonces, este mismo presidente ha desmontado la teoría de que iba por el narcotráfico, por el terrorismo. Todo eso lo ha desmontado rápidamente, ¿no? Ya tuviste que la historia del cártel de los soles se desinfló. Los retiraron de los cargos que tienen contra Maduro. No existe, es una ficción. Pero bueno, han hecho todo lo posible por satanizar a Nicolás Maduro, un presidente legítimo, secuestrado de manera brutal, violenta. Perdió Cuba 32 combatientes en esa historia verdaderamente vergonzosa. Hoy el embajador, hoy, por lo menos yo vi la noticia hoy, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas dijo que Trump había actuado de manera audaz y exitosa, que ninguna crítica podía aceptarse ante una operación tan brillante y que los Estados Unidos iban a retirar todo tipo de apoyo a esta ridícula organización de las Naciones Unidas. Sencillamente
Pues sería, yo creo, muy bueno, ¿sabes? Bueno. Sí, porque yo pienso que Naciones Unidas debería estar en otro lugar, no en Estados Unidos. Claro. No hay acción ninguna, porque ellos tienen el veto, ellos dicen no, amenazan y se acabó lo que se daba. Acuérdate la batalla de Fidel por la democratización de Naciones Unidas. Fidel decía que el derecho al veto era absolutamente lo más antidemocrático imaginable y que había que modificar eso. Y yo propongo siempre que se vaya para el centro de África. ¿No quiere? Es el continente más lastimado en este planeta. Bueno, pues ahí debe defender los derechos de los pueblos, ¿no? Digo yo. Realmente, pero bueno, ya ridícula organización, dijo el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Ya ellos han puesto en ridículo a Naciones Unidas, pero ahora lo hacen evidente, sin eufemismo de ningún tipo, es decir, el orden mundial que nació después de la victoria sobre el fascismo, aquel orden, la creación en 1945 de mecanismos de consulta para solucionar los conflictos entre naciones de manera pacífica, toda esa historia ya es una página absolutamente superada por este neofascismo brutal, arrogante, racista hasta la médula, porque para Trump todos nosotros somos inferiores. Estaba hablando de una manifestación de venezolanos emigrados a Estados Unidos contra el secuestro de Maduro y decía, qué gente tan fea. Decía Trump, que también quizás se cree bello, él es probable que se lo crea. Es un hombre tan despreciable, ¿verdad? No. Sintetiza lo peor del género humano, lo peor. Y hablar de un género humano es hasta difícil cuando uno se refiere a estos personajes. No es solo él, es una cúpula. Ahí tenemos a Marco Rubio. Sí, señor. Un enemigo de Venezuela, un enemigo de Cuba visceral, lleno de apetitos de venganza, que va a hacer lo posible para que dentro de este momento tan difícil Cuba reciba un golpe duro. Esa gente nos va a golpear o están planeando golpear. Pero yo creo, Abel, que ya nos han golpeado bastante. El bloqueo en los últimos años ha sido cada vez más cruel. Maduro. Pero además de eso, los medios de comunicación, ¿cómo han trabajado esto? ¿Cómo han utilizado esto para llegar a la gente? Todo el tiempo han estado tergiversando la realidad, reforzando el relato, como se le llama ahora, el relato, la disputa por el relato, se habla de eso. El relato que nos ofrece el emperador este decadente, Trump, y todo el tiempo han estado reforzando eso, confundiendo. Hoy yo vi en las redes de Razones de Cuba los temas de la inteligencia artificial usada para desfigurar al propio Nicolás Maduro, para trabajar su imagen, para crear una especie de... Porque esta gente manipula, tú lo sabes muy bien, Aleida, hemos hablado de eso muchas veces. Manipulan no solo la información, te manipulan emocionalmente, te crean sentimientos de rechazo, ¿te das cuenta? Te crean, vamos a decir, ese enemigo que el fascismo usa para meter miedo y para justificar la barbarie. Ellos lo trabajan también a nivel emocional, a nivel en esa zona irracional del ser humano. Y las redes sociales o redes digitales, siempre Frei Beto dice no usemos sociales para estas redes, digamos redes digitales. Bueno, esas redes digitales se benefician de la ira, de la cólera, del odio, de las reacciones que no te invitan a analizar, no te invitan a pensar, te invitan a reaccionar. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a darle también un pequeño espacio a Miguel Pérez Pirela, claro, que le pedimos que también desde su punto de vista como venezolano nos hablara de esto. Acuérdate también, igual que tú, él es el coordinador de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, pero tú también eres miembro activo de esa red. Correcto.
En la madrugada del 3 de enero de 2026 sucedió lo inimaginable. La soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo de Bolívar, fue bombardeado por el gobierno de los Estados Unidos de América, bajo las órdenes y coordinación de Donald Trump. Se trata de una operación avasallante en términos de ingeniería militar, en términos tecnológicos, en términos incluso de inteligencia artificial y algoritmos. Podríamos decir incluso que Venezuela fue tomada como laboratorio para la utilización de armas de ultimísima generación. El ataque fue un ataque de una violencia inusitada, fue un ataque cobarde en la madrugada, pero sobre todo fue un ataque que contraviene absolutamente todas las normativas y legislación internacional. Se trata esto de un crimen de Estado, se trata esto de un prisionero de guerra, y así lo hizo saber además el rehén, el prisionero más célebre en estos momentos a nivel planetario, el presidente Nicolás Maduro Moros, y la diputada y primera dama, la doctora Cilia Flores. Hubo por parte de los soldados que protegían al presidente Nicolás Maduro y su señora esposa una resistencia heroica, podría decir yo. Y no obstante ello, podemos decir en este momento que esta resistencia a más de 200 aeronaves, óigase bien, 200 aeronaves, aviones caza, aviones de inteligencia militar, drones, etc. No obstante esta resistencia, no obstante una parte importante de los estados centrales de Venezuela, hablo yo evidentemente del distrito capital Caracas, pero también de La Guaira, zona costera, de Aragua, no obstante las declaraciones posteriores de Donald Trump, de Marco Rubio y del general que llevó a cabo la operación, el pueblo venezolano ha demostrado un talante, una paciencia y una dignidad a toda prueba. En este momento, las calles de Caracas, las calles de Venezuela todas, están en absoluta tranquilidad. Contrariamente a lo que ellos hubieran podido pensar, los anaqueles siguen surtidos y la gente asiste a los comercios de forma responsable. Las gasolineras están distribuyendo y trabajando con absoluta normalidad. Incluso los peatones y el movimiento vehicular también. La respuesta del pueblo venezolano y de las instituciones del Estado venezolano fueron apegadas a la Constitución. Inmediatamente se nombra a la vicepresidenta como presidenta encargada, estoy hablando de la doctora Delcy Rodríguez, formada en la Universidad Central de Venezuela y especializada a niveles de maestría y doctorado en Inglaterra y en Francia, hija junto con el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hijos de Jorge Rodríguez padre, un mártir de las causas sociales de la revolución venezolana, torturado hasta la muerte por la CIA. Asume la presidencia Delcy Rodríguez. El Tribunal Supremo de Justicia
así lo dictamina. Se instaura la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, Asamblea Nacional electa democráticamente durante el 2025 con participación de todos los factores políticos democráticos, chavistas, independientes y opositores de la vida política de la República. Hay absoluta unidad y cohesión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay absoluta unidad militar, policial y popular. El pueblo venezolano a esta hora y en este momento y desde hace 48 horas está en la calle también levantando su voz y solicitando y pidiendo y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Es una victoria esta efímera, pírrica, que debe administrar muy bien Donald Trump. Una victoria acaso táctica en medio de la madrugada atacando a un pueblo latinoamericano, pero una grandísima derrota estratégica. Porque ese presidente secuestrado se presentó ante la opinión pública de los Estados Unidos con una dignidad, con una energía, con una fuerza espiritual que ha hecho de él una figura célebre en la mediática de los Estados Unidos y de Europa, de los países de la OTAN. Incluso sus secuestradores se toman fotos con él. Incluso desafió al tribunal donde se presentó para la supuesta imputación y dijo con mucha dignidad al momento que se le requirió solo su nombre y apellido: yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Soy un prisionero de guerra y me acojo a los tratados, los acuerdos de Ginebra. Además de eso, de alguna forma también emulando a Hugo Rafael Chávez Frías, a nuestro comandante Hugo Chávez, hizo por ahora, con lo único que podía, que era sus manos, hizo gestos que hablaban más que 1000 palabras, gestos que llegaron al corazón del pueblo venezolano y a los pueblos del sur del mundo y a los pueblos del mundo que luchan por la igualdad y por la libertad. Cada día que pasa, Nicolás Maduro se convierte en una papa caliente para Donald Trump. Una papa caliente jurídico internacional, una papa caliente política y una papa caliente moral. Porque ellos querían las formas y los modos del Chapo Guzmán y se encontraron con Mandela, como le escuché decir a un querido amigo. Ellos esperaban un Chapo y se encontraron con un Mandela. A partir de este momento, la única y reiterativa petición que desde Venezuela nosotros vamos a hacer a los secuestradores allá en Washington, la única y primera frase con la cual comenzará cada proceso de negociación será: liberen a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores de Maduro. Venezuela en este instante se encuentra en paz. Estamos curando nuestras heridas, estamos limpiando el desastre que deja la guerra o lo que ellos quisiesen que fuese una guerra. Seguimos apostando nosotros por la paz, seguimos apostando nosotros por la resistencia e incluso por la contraofensiva frente a este sinsentido que demostró el gobierno laberíntico y agónico de Donald Trump. Desde aquí, desde Venezuela, pedimos solidaridad, comprensión, apoyo y que junto a ustedes levantemos nuestra voz para exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores. Vaya qué favor
le ha hecho Donald Trump a Nicolás Maduro Moro. Le abrió la puerta al salón de los grandes, al salón donde está Fidel, donde está el Che, donde está Hugo Chávez. Lo puso en el pedestal de aquellos hombres que no temen y que están incluso prestos a dar la vida por sus pueblos. Hoy día Nicolás Maduro se ha convertido en un símbolo de la izquierda mundial y de las revoluciones en todas partes del mundo. Hoy día Nicolás Maduro une a las izquierdas del planeta. Hoy día Nicolás Maduro está en cada plaza, en cada grito y en cada esperanza de los pueblos del sur del mundo. Donald Trump convirtió a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en símbolo de resistencia. Para aquellos que creían que la revolución bolivariana era solamente un hombre, cito las palabras del comandante Chávez al momento de despedirse físicamente de este mundo. Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Y si toman a un hombre o a una mujer, hay millones de hombres y mujeres dispuestos a tomar inmediatamente sus banderas. Porque el proceso bolivariano no es un proceso personalista, no es un proceso nominal. Es un río histórico, con muchos caudales y con 200 años de historia al menos de liberación. Hoy más que nunca somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de aquel que salió de las fronteras a liberar otros pueblos sin apetencias imperiales. Y el bolivarianismo y el chavismo, hoy más que nunca, está vivo, convertido en una fuerza popular y dispuesto a hacer lo que sea con tal de no caer nunca más nunca, en los brazos del imperio, cualquiera que éste sea. Desde aquí entonces, desde esta Caracas en paz, en lucha, en batalla y en victoria, les mando un grandísimo abrazo a todos y a todas. Y les agradezco la oportunidad que me han dado de, como ciudadano venezolano, elevar la voz de mi país y de mi patria en otros lares. Nos vemos. Abel, ya nos dijiste que fuiste uno de los primeros en ir a las manifestaciones que se hicieron en Cuba. Ese primer día tuviste que hablarle al pueblo. Pero, ¿qué te parece a ti las reacciones que han existido a partir de la agresión desde el punto de vista internacional? Yo creo que ha habido una respuesta en muchos países, en los propios Estados Unidos, muchos países europeos. Ha habido indignación, porque realmente es demasiado brutal esta historia. Realmente han ido muy lejos, han pasado todos los límites, Aleidita, todos los límites. Y esto, con esto que te contaba, el añadido esto de considerar oficialmente por su embajador que la ONU es algo ridículo, ya tú te das cuenta que todo está permitido. Aquella frase de Iván Karamazov, todo está permitido. Sí, es un precedente tremendamente brutal lo que están ellos proponiendo. Pero desde el punto de vista latinoamericano, ¿qué te parece la reacción de los pueblos? Yo creo que ha habido reacciones estimulantes, pero acuérdate también que la ultraderecha ha ido ganando espacio en América Latina. Hoy en Chile tenemos un Pinochet, un hijo de nazis, un fascista, presidente por amplia votación. En Argentina tenemos al engendro de Milei. Bolivia dividida por errores gravísimos de las fuerzas revolucionarias de Bolivia, la tierra donde cayó el Che, donde murió el Che, de pronto entregada a la derecha, vamos a ver por cuántas décadas,
El problema, ya hablamos también de Naciones Unidas, es decir, de lo que ha dicho este embajador, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esa reacción desde el punto de vista de las organizaciones internacionales en general? Mira, estuvo el Consejo de Seguridad, donde, bueno, cada país expresó, los países que tienen vergüenza se expresaron con mucha firmeza, y los que no tienen vergüenza alguna y están absolutamente entregados al amo del norte, lo hicieron en la tonalidad apropiada, ¿no? Yo creo que Naciones Unidas está siendo no solo débil, sino inoperante. Inoperante. Bueno, y tú tienes las votaciones de la Asamblea General contra el bloqueo. ¿En cuántas ocasiones ha sido abrumador el apoyo a la moción de Cuba de la necesidad de poner fin a ese bloqueo? Ayer nosotros decíamos una cosa también interesante, y es que si esta acción la hubiera hecho Rusia, China, ¿qué hubiera pasado en el mundo? ¿Qué desastre se hubiese armado? Es una cosa impresionante cómo le permitimos a Estados Unidos hacer lo que quiera, sin ningún tipo de sanción a ellos. Una cosa de verdad tremenda, porque es muy peligroso. El precedente. Muy peligroso. Y es de verdad una política de doble rasero. Absolutamente. Si Putin secuestra a Zelensky, el mundo se cae a pedazos. Exacto. Y de pronto este individuo monstruoso, esa cúpula, porque no es solo un tipo, hay que insistir, porque a veces, eso lo decía Tilio Borón en uno de los textos, se ha producido muchos textos de análisis interesantes, Aleidita. Decía, no ver a Trump como una especie de excéntrico, un loco. Hay gente que dice, este está loco, ahora quiere cogerse Groenlandia, no sé qué, está loco. Puede tener un componente de locura, pero representa un sector muy poderoso de las élites que dominan el mundo occidental. Y yo creo que es un precedente verdaderamente peligroso para cualquiera. Bueno, está hablando de Colombia, está hablando de México, habló de Cuba despectivamente, como tú decías. No nos conoce, nos subestima, como nos han subestimado todos los presidentes anteriores. Aquí Fidel sembró una semilla demasiado trascendente y demasiado honda para que esto se venga a caer, como dice el cretino este. Cuba se va a caer en cualquier momento, no hay ni que gastar balas en eso. Y hablando de esto, Abel, ¿qué te parece la reacción del pueblo venezolano? El pueblo venezolano ha reaccionado con una altura tremenda, está en la calle, están movilizados. Bueno, primero, ¿te acuerdas que Maduro los convocó a alistarse en las milicias? Sí, señor, es cierto. Y millones de venezolanos se alistaron en las milicias. Y ahora están en la calle reclamando el regreso de su presidente, de Cilia. Son gente muy querida en Venezuela y además votados masivamente. Maduro es un presidente absolutamente legítimo. Es decir, la población está en calma, no hay histeria, no hay miedo. Nunca tuvieron miedo, los vimos tú y yo, celebrando sus navidades y todo aquel despliegue militar prácticamente en sus narices y la gente viviendo su vida, los comercios abiertos, la gente... Mucha tranquilidad yo sentí, de verdad. Yo estoy en ese sentido de verdad admirada y siento que es un momento importante también de definición para el pueblo. Claro. Y fíjate, lo que decíamos hace unos minutos, la imagen de Maduro internacionalmente puede crecer. Sí, señor. Puede crecer. Ese hombre que en el tribunal ese dice, soy un prisionero de guerra. Soy un prisionero de guerra y soy el presidente de mi país. Esa firmeza, esa claridad. Este es un símbolo, se va a convertir en un símbolo. Sí, señor. Ellos mismos están haciendo mayor fuerza en ese sentido. Hay varias teorías, como dijimos también, ¿no? Hay personas que piensan de una manera, otra.
Algunos dicen que Estados Unidos está en un momento ya de declive y que por tanto está de alguna manera tratando de sobrevivir y da estos coletazos, digamos, ¿no? de un animal herido. Pero por otra parte dicen que estamos ante una nueva etapa de la hegemonía estadounidense. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es un animal, un monstruo, un enorme monstruo herido. Yo usé una metáfora de la versión aquella de la novela de Melville, Moby Dick, una versión cinematográfica que cuando yo era un joven me impactó mucho. El momento en que la ballena llena de arpones da un salto brutal y cae sobre el barco, el Pequot, donde solo hubo un sobreviviente, que es el que cuenta la historia, Ismael. A mí esa metáfora visual, digamos, del enorme monstruo saltando sobre las aguas, agonizando, pero con un poder destructivo tremendo, incalculable. Tienen un enorme poder destructivo. Pueden hacer mucho daño en su agonía, ese imperio, que yo creo que sí está en declive. No hay quien pare a los BRICS, no hay quien pare a China, no hay quien pare a Rusia. Es decir, el mundo es multipolar y se niegan a aceptarlo. La negociación, la palabrita esta, negociación, para ellos no existe. Existe la imposición. La imposición. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Y volvemos enseguida. Abel, además de la indignación y el dolor por la agresión a un pueblo hermano, en este momento también el pueblo cubano siente una tristeza extraordinaria por la pérdida de 32 compañeros que lucharon hasta las últimas consecuencias, de lo cual siempre vamos a estar orgullosos, pero esas vidas son muy preciadas para el pueblo. Y de verdad, creo que es un momento muy difícil para todos nosotros. Es una mezcla, yo siento eso mismo que sientes tú, una mezcla de orgullo, sin duda. Sentimos orgullo por esos compañeros que incluso en esas condiciones tan difíciles, extremas, pusieron en alto la dignidad de Cuba, el internacionalismo que representa a tu papá con tanta fuerza, que representa a Fidel, el internacionalismo. Y uno siente un gran orgullo por cómo combatieron hasta el final esos compañeros. Y siente mucho dolor, porque tuviste muchos muchachos de 30 años, gente muy joven, otros ya de más edad, pero evidentemente eran personas muy jóvenes que estaban cumpliendo la misión tremenda de proteger a un presidente amenazado, un hermano amenazado, y lo hicieron a costa de entregar su vida. Yo creo que hoy lo siento, hablo con mucha gente que menciona eso con esa mezcla de orgullo y dolor infinito, un gran dolor. Si tú me permites, voy a leer una cosita que papi escribió que a mí me parece de verdad algo bien hermoso en la Tricontinental. En el mensaje de la Tricontinental. Sí, el mensaje del chat Tricontinental. Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladora y nuevos gritos de guerra y de victoria. Y teniendo en cuenta esto que él dijo, ¿cómo sientes tú? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para que estas muertes no hayan sido en vano? Yo creo que una cosa que creó Fidel y que después apoyó Chávez fue la red de artistas, intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Yo creo que este es un momento que precisamente el compañero Pérez Pirela
es el coordinador internacional de esa red. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por tocar las puertas de todas las personas dignas de este mundo, independientemente de sus ideas políticas, porque esto va más allá de si tú eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro, si de dónde eres. Es si tú estás de acuerdo con la ley de la selva, con la ley del más fuerte, que es lo que quiere implantar este emperador decadente y soberbio, ¿no? La ley de la selva. La barbarie, ya sencillamente sin límites, sin freno, sin normas. Toda norma resulta innecesaria. Y yo creo que tenemos que lograr que esa red toque a las puertas, sobre todo del pueblo de los Estados Unidos. Hay mucha gente buena en Estados Unidos. Hay mucha gente antifascista, hay mucha gente que está sufriendo el delirio supremacista y racista de esta cúpula. Hay mucha gente que está en contra de las políticas con respecto a la migración, que de pronto secuestran a un inmigrante, aunque tenga los papeles, incluso a gente que ha nacido allí de padres emigrantes, y pueden sencillamente deportarlo o meterlo en una jaula en El Salvador. Tú sabes cómo funciona eso. Y hay que tocar las puertas de todas las personas dignas, decentes de este mundo, pero en particular de los Estados Unidos. A pesar de que es un pueblo sometido a una manipulación intensa y diaria y cotidiana y a todas horas, a pesar de esa manipulación, hay virtudes, hay un instinto de ese pueblo, hay un instinto solidario que terminó apoyando el regreso de nuestro niño Elian a Cuba, tú recuerdas. Y en otro momento incluso con los 5 hubo oposiciones, hubo un fuerte movimiento por la liberación de los 5 en los propios Estados Unidos. Es decir, la injusticia puede encontrar obstáculos en ese propio pueblo. Y yo creo también que es un momento, Abel, de definiciones. Claro. O revolución o barbarie. O barbarie. Tendremos que decidir de alguna manera cómo queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro. Bajo la ignominia de un hombre que se cree todopoderoso y que puede acabar con la vida de la gente, o con la paz, la solidaridad, el respeto al ser humano. Yo pienso que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos exactamente que despertar esa conciencia en los seres humanos de que sí podemos, que como pueblo podemos cambiar las realidades. Sin duda. Hay una frase de Lincoln que Fidel repetía, de Abraham Lincoln. Lincoln dice: se puede engañar a todo el mundo una parte del tiempo. Se puede engañar a parte del mundo prácticamente todo el tiempo. Lo que no se puede es engañar a todo el mundo todo el tiempo. Fidel repetía eso, es decir, la idea de que los mecanismos de manipulación tienen límites. Tienen límites. A pesar de toda la tecnología, a pesar de toda esta barbaridad, este mundo de idiotización masiva que estamos contemplando, nosotros tenemos que encontrar esas fisuras y trabajar más articuladamente. Tenemos que articularnos. Aleidita, tú lo sabes y trabajas para eso, articularnos, porque tenemos la verdad, tenemos la razón. Está de nuestra parte, lo que tú dices, un futuro asociado a lo solidario, al amor, a la vida, frente a una promesa del mundo del fascismo, este neofascismo despiadado, donde para los pobres de la tierra lo que queda es la muerte y el hambre, la enfermedad. Es la tragedia. Es así, a ver, y desgraciadamente no tenemos mucho tiempo más. Podríamos estar hablando, pero muchísimo tiempo contigo, porque siempre es muy interesante. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acogido aquí, en la Casa de las Américas, que nos hayas permitido estar contigo este ratico y que el pueblo en general que nos está escuchando pueda saber
como decimos y como pensamos desde el pueblo cubano. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Tú sabes, aquí estamos junto a imágenes del Che. En el piso de arriba está la sala Che Guevara, la principal sala de la Casa de las Américas. Esta es una casa del Che. Tú lo sabes perfectamente. Es tu casa, la casa de Leida, tu mamá, la casa de todos los guevaristas, guevarianos, como se le quiera llamar, del mundo, aquí, en este sitio. Muchas gracias otra vez. Y a ustedes nos vemos la próxima semana.